¿Sabías que existen fotografías del cine de oro mexicano que capturaron momentos tan intensos, tan inesperados, que cambiaron para siempre la historia del espectáculo en México? Desde miradas que revelaban rivalidades ocultas, hasta escenas detrás de cámara que mostraban lo que realmente ocurría cuando se apagaban los reflectores, estas imágenes congelaron instantes que muchos intentaron olvidar. Y no te vayas antes del final, porque la última fotografía muestra un momento tan impactante que, durante años, casi nadie se atrevió a hablar de él. En esta imagen no solo vemos a dos hombres levantando una copa. Lo que realmente estamos presenciando es el cruce de dos mundos que parecían distantes, el del humor mexicano más universal y el del espía británico que redefinió el cine de acción. A la izquierda, Mario Moreno Cantinflas, el comediante que convirtió el lenguaje en malabarismo y que había conquistado a América Latina y Hollywood con su estilo irrepetible. A la derecha, Sean Connery, el rostro definitivo de James Bond, en la cúspide de su fama internacional. La fotografía fue tomada durante el bautizo de Mario Arturo Moreno Ivanova, hijo adoptivo de Cantinflas. No se trata de una gala pública ni de un evento promocional, es un momento íntimo, familiar. Y justamente ahí radica su fuerza histórica. Connery no aparece como estrella invitada en una alfombra roja, sino como amigo cercano, brindando en un entorno privado. Esa cercanía habla del peso que Cantinflas tenía en el ámbito internacional, un peso que muchas veces se subestima cuando se analiza su legado únicamente desde México. Años antes, Cantinflas había compartido escena con figuras del cine mundial en la Vuelta al Mundo en 80 días, ganando un Globo de Oro. Desde entonces, su nombre dejó de ser solo un fenómeno latinoamericano. Connery, por su parte, representaba el nuevo rostro del cine británico exportado al mundo, sofisticado y moderno. Esta imagen captura el instante en que esas dos trayectorias se reconocen mutuamente. El gesto es simple, una copa alzada, una sonrisa contenida, complicidad. Pero detrás de ese brindis hay décadas de cine, millones de espectadores y dos industrias dialogando sin necesidad de discursos oficiales. No es solo una foto social, es la prueba visual de que el cine mexicano no estaba aislado, sino plenamente integrado en la conversación global del espectáculo. Hay imágenes que no solo retratan a personas, sino a una época entera. Esta fotografía, tomada en Acapulco, captura a Elizabeth Taylor y Mike Todd en uno de los momentos más intensos y comentados de su historia juntos. No es una escena de estudio ni un fotograma de película, es vida real, glamour trasladado a las playas mexicanas cuando Acapulco era el refugio predilecto de las grandes estrellas internacionales. En los años 50, Acapulco no era simplemente un destino turístico, era un escenario natural donde Hollywood encontraba sol, discreción y exotismo. Mike Todd, productor visionario y figura clave en la industria, había conquistado al mundo con espectáculos cinematográficos de gran escala. Elizabeth Taylor, por su parte, ya era un fenómeno mediático, una actriz que combinaba talento, belleza y una vida personal que alimentaba titulares en todo el planeta. Su boda civil en México fue un acontecimiento que trascendió lo romántico para convertirse en evento internacional. Cantinflas figuró como uno de los testigos, un detalle que sellaba simbólicamente la unión entre el cine estadounidense y el mexicano. Esta imagen en Acapulco refleja algo más que una pareja enamorada, muestra el momento en que México se convirtió en punto de encuentro de la élite artística global. Obsérvese el lenguaje corporal, cercanía, sonrisas, complicidad. No es la rigidez de una premiere, es el descanso tras la presión mediática. Todd veía en México un espacio de libertad, mientras que Taylor parecía encontrar aquí una pausa a la intensidad de Hollywood. La fotografía funciona como cápsula del tiempo. Resume la edad dorada de Acapulco, la era en que el cine no solo se proyectaba en pantallas, sino que moldeaba destinos turísticos, influencias culturales y amistades internacionales. Es el instante en que el espectáculo mundial bajó del escenario y caminó descalzo sobre arena mexicana. Hay encuentros que no estaban destinados a suceder, y sin embargo, cuando ocurren, parecen inevitables. Esta fotografía reúne a dos figuras que redefinieron el significado de la palabra ídolo en el siglo XX, Mario Moreno Cantinflas, el comediante que convirtió el humor en identidad nacional, y Pelé, el joven prodigio brasileño que transformó el fútbol en arte. La imagen fue capturada en un momento en que ambos atravesaban uno de los puntos más altos de sus trayectorias. Cantinflas ya era una leyenda consolidada, respetado dentro y fuera de México, con reconocimiento internacional tras su paso por Hollywood. Pelé, por su parte, no era solo un futbolista,
era un fenómeno global que había conquistado mundiales y corazones con una naturalidad casi sobrenatural. Lo interesante no es solo la reunión de celebridades, sino el simbolismo detrás. El cine y el deporte eran, y siguen siendo, dos de las industrias culturales más poderosas del planeta. En esta fotografía no hay guión ni estadio, hay cercanía. Cantinflas no aparece como el personaje que habla enredado, Pelé no viste uniforme ni levanta una copa mundial. Ambos están fuera de sus escenarios habituales, en terreno neutral. La postura relajada, el gesto sereno, incluso la informalidad del momento, sugieren algo más que protocolo. Pelé admiraba a Cantinflas desde joven, y el comediante veía en el futbolista la representación de un talento puro que trascendía fronteras. El encuentro no fue casual, fue el resultado natural de dos trayectorias que habían alcanzado un impacto continental. Esta fotografía captura algo difícil de medir, el reconocimiento entre gigantes. No es solo un recuerdo social, es el instante en que América Latina demostró que podía producir íconos universales en más de un escenario. Hay fotografías que parecen tranquilas, hasta que uno entiende quiénes están en el encuadre. Esta imagen reúne a María Félix y Dolores del Río en una cena, sentadas frente a frente, elegantes, serenas, aparentemente relajadas. Pero lo que realmente vemos es algo mucho más raro. A las dos mujeres más poderosas del cine mexicano compartiendo espacios sin reflectores, sin personajes y sin guión. Durante años se alimentó la idea de una rivalidad silenciosa entre ellas. No una enemistad abierta, sino una tensión natural cuando dos figuras monumentales coinciden en una misma época. Dolores representaba la sofisticación internacional, la actriz que conquistó Hollywood en los años 20 y 30 con una presencia etérea y refinada. María, en cambio, era fuerza pura, magnetismo indomable, una mujer que no pedía permiso para ocupar el centro de la escena. En esta escena no hay escenario cinematográfico, hay conversación. La disposición corporal lo dice todo, miradas directas, atención absoluta, una comunicación intensa. No se están ignorando, tampoco compiten. Se reconocen. Y ese reconocimiento es lo verdaderamente histórico. Ambas entendían el peso de su nombre. Sabían lo que representaban para el público y para la industria. Cada aparición conjunta era un acontecimiento. Pero aquí no hay público. Solo dos figuras que marcaron el siglo, dialogando desde la experiencia, desde el triunfo y también desde la resistencia en un medio dominado por hombres. Esta fotografía no grita, susurra. Y en ese susurro está su fuerza. No es una escena de película, pero contiene más historia que muchas ficciones. Es el instante en que dos leyendas dejaron de ser mito frente a la cámara y se convirtieron, simplemente, en mujeres conscientes de su propio legado. Hay encuentros que el público soñó durante años, y cuando finalmente ocurrieron, el país entero se detuvo. Esta imagen pertenece a dos tipos de Cuidado 1953, la única película que reunió a Pedro Infante y Jorge Negrete en pantalla. No es solo una escena cómica, es el choque de dos titanes del imaginario mexicano. Para entonces, ambos eran más que actores, eran símbolos. Pedro representaba al hombre cercano, pícaro, sentimental, el ídolo del pueblo que cantaba con naturalidad y conquistaba con sonrisa franca. Negrete, en cambio, encarnaba la elegancia del charro impecable, la voz poderosa, la figura imponente que parecía hecha para los escenarios formales. Eran distintos, casi opuestos, y por eso el encuentro resultaba electrizante. Durante años se habló de rivalidad entre sus seguidores. Las comparaciones eran inevitables. ¿Quién era el verdadero rey del cine ranchero? ¿Quién llenaba más teatros? ¿Quién arrastraba más aplausos? La industria entendió que unirlos no era un riesgo, sino un evento histórico. El resultado fue una película que explotó taquilla y conversación. En esta imagen ambos aparecen con gesto de sorpresa exagerada, casi caricaturesca. Es un instante cómico, pero detrás hay algo más profundo, la decisión consciente de reírse juntos frente al público. No compiten, se complementan. La química funciona porque cada uno mantiene su esencia sin intentar eclipsar al otro. Lo que esta fotografía captura no es solo una escena, sino un momento irrepetible. Meses después del estreno, Jorge Negrete fallecería, convirtiendo esta colaboración en un testamento cinematográfico. Así, la imagen deja de ser solo entretenimiento y se transforma en símbolo, el día en que dos leyendas compartieron pantalla y sellaron para siempre una de las alianzas más poderosas del cine de oro mexicano. Hay parejas cinematográficas que funcionan, y hay otras que trascienden la pantalla.
Esta imagen de Blanca Estela Pavón y Pedro Infante pertenece a esa segunda categoría. No es solo un encuadre cuidadosamente iluminado, es el instante en que dos figuras lograron que el público creyera, sin reservas, que el amor existía incluso en medio de la adversidad. Ambos construyeron juntos algunas de las historias más entrañables del cine de oro. Él representaba al hombre humilde, trabajador, de corazón grande, ella, la mujer firme, digna, con una mezcla de ternura y fortaleza que conectaba profundamente con la audiencia. En escena no necesitaban exagerar gestos, bastaba una mirada compartida para transmitir complicidad. Lo que esta fotografía captura va más allá de una escena dramática. Refleja el momento en que el cine mexicano consolidó una narrativa social cercana al pueblo. Sus personajes no vivían en mansiones ni en salones aristocráticos, habitaban vecindades, calles polvorientas y hogares sencillos. El público se veía reflejado en ellos. Por eso dolía cuando sufrían y se celebraba cuando sonreían. Blanca Estela Pavón tenía una presencia serena que equilibraba la energía natural de Pedro. Él aportaba carisma espontáneo, ella, contención emocional. La combinación era poderosa. Muchos espectadores llegaron a pensar que su vínculo trascendía lo profesional, tanto era el nivel de autenticidad que proyectaban. La tragedia temprana de Pavón añadió una capa de nostalgia a cada imagen compartida con Infante. De pronto, cada fotografía se convirtió en testimonio de algo irrepetible. Esta escena, en particular, guarda esa sensación de pausa antes del destino, como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento preciso. No es solo una pareja icónica. Es el retrato de una química que marcó para siempre la memoria colectiva del cine mexicano. Antes de que el cine de oro mexicano alcanzara su esplendor, una mujer ya había abierto las puertas del mundo con elegancia silenciosa. Esta imagen pertenece a Madame du Barry, etapa hollywoodense de Dolores del Río, cuando su figura no solo representaba a México, sino que se integraba con naturalidad al sofisticado engranaje del cine internacional. Obsérvese el vestuario, encajes, plumas, joyería elaborada. No es solo un disfraz de época, es la transformación completa de una actriz latina en aristócrata europea dentro de una superproducción extranjera. En los años 20 y 30, Hollywood aún operaba bajo códigos rígidos de representación. Pocas intérpretes latinoamericanas lograban protagonizar relatos históricos ambientados en Europa. Dolores no solo participó, dominó la escena con una presencia que la crítica describía como hipnótica. Su llegada a Estados Unidos coincidió con el tránsito del cine mudo al sonoro, una transición que dejó fuera a muchos artistas. Ella, sin embargo, sobrevivió al cambio, adaptándose con disciplina y refinamiento. Su imagen se convirtió en símbolo de exotismo sofisticado, una etiqueta que, aunque limitante en algunos sentidos, también le permitió convertirse en una de las figuras mejor pagadas de su tiempo. Esta fotografía encapsula algo más profundo que un papel cinematográfico. Es la prueba visual de que el talento mexicano ya dialogaba con las grandes producciones internacionales décadas antes de que el término globalización existiera. Dolores no era una invitada exótica, era una protagonista. Cuando años después regresó a México para consolidar el cine de oro, lo hizo con una experiencia que pocas actrices poseían. Esta imagen no muestra solo un personaje histórico europeo. Muestra a una artista que supo cruzar fronteras culturales sin perder identidad. Es el retrato de una pionera que convirtió el glamour en estrategia y la elegancia en herramienta de conquista. Antes de que el cine de oro mexicano floreciera con fuerza propia, 4 mujeres ya estaban escribiendo una historia silenciosa en los estudios de Hollywood. Esta fotografía reúne a Lupita Tovar, Mona Rico, Dolores del Río y Raquel Torres, no como promesa futura, sino como presencia activa dentro de la industria más poderosa del entretenimiento mundial. La imagen tiene algo más que elegancia, tiene desafío. Estamos en una época donde el sistema de estudios imponía estándares rígidos, acentos suavizados y encasillamientos constantes. Para una actriz latina, el camino no era sencillo. Muchas eran relegadas a papeles secundarios o exóticos. Sin embargo, estas mujeres lograron abrir grietas en ese molde. Dolores del Río ya era considerada una figura sofisticada, capaz de protagonizar dramas históricos y romances internacionales. Lupita Tovar participaría en la versión en español de Drácula en 1931, una producción que hoy es pieza clave en la historia del cine de terror. Mona Rico y Raquel Torres también formaron parte de esa primera ola de talento latino que comenzó a normalizar la presencia hispana en pantalla grande. Más allá del vestuario y la pose cuidadosamente compuesta,
esta fotografía representa un punto de inflexión cultural. No eran visitantes ocasionales, eran profesionales contratadas en un entorno competitivo y exigente. Cada aparición suya ampliaba la idea de lo que una actriz mexicana podía lograr fuera de su país. Lo impactante es que durante décadas su historia quedó en segundo plano, eclipsada por narrativas posteriores. Sin embargo, aquí están, firmes, seguras, conscientes de que su trabajo trascendía lo individual. No solo buscaban éxito personal, estaban construyendo precedentes. Esta imagen no es solo glamour de época. Es la prueba de que la proyección internacional del talento mexicano comenzó mucho antes de lo que muchos imaginan. Son las pioneras que allanaron el camino para todo lo que vendría después. La escena parece sencilla: un automóvil antiguo convertido en unidad móvil de filmación, una cámara montada con precisión, y en el centro, la silueta inconfundible de Charles Chaplin. Pero esta fotografía guarda algo más profundo que una simple colaboración técnica. Aquí estamos viendo el momento en que el talento mexicano se conecta directamente con uno de los creadores más influyentes del cine mundial. Los hermanos Rodríguez, pioneros de la industria cinematográfica mexicana, no eran simples observadores del fenómeno hollywoodense. Eran innovadores. Su empresa desarrolló sistemas de grabación y soluciones técnicas que comenzaron a llamar la atención fuera de México. Chaplin, siempre obsesionado con el control creativo y la perfección técnica, sabía reconocer el ingenio cuando lo tenía enfrente. La imagen transmite informalidad, pero también respeto profesional. Chaplin no aparece en personaje, no es el vagabundo con bastón y bombín frente al público. Está en modo creador, conversando, intercambiando ideas, evaluando equipo. Y los Rodríguez no posan como admiradores, se muestran como colegas. En los años en que esta fotografía fue tomada, el cine aún estaba definiendo su lenguaje. Las cámaras eran pesadas, los sistemas de sonido complejos, y cada innovación podía marcar la diferencia entre una producción común y una obra maestra. Que Chaplin interactuara con talento mexicano habla del nivel que ya comenzaba a alcanzar la industria nacional. Esta imagen no es solo un encuentro casual. Es el retrato de un diálogo creativo entre continentes. El humor físico universal de Chaplin y la inventiva técnica mexicana compartiendo espacio en una misma jornada. Aquí no vemos estrellas posando, vemos constructores del cine en plena conversación. Y eso, históricamente, vale tanto como cualquier estreno multitudinario. Esta fotografía tiene algo que pocas logran: concentra décadas de cine mexicano en un solo encuadre. Dolores del Río aparece al centro, elegante y serena, acompañada por dos miembros de la dinastía Soler, una de las familias más influyentes del cine de oro. No es una escena de película ni un momento de ficción, es la reunión de trayectorias que ayudaron a definir la identidad cinematográfica del país. Los hermanos Soler, Fernando, Julián, Andrés y Domingo, construyeron una presencia sólida en el cine nacional, interpretando desde figuras de autoridad hasta personajes entrañables que reflejaban la estructura social mexicana. Eran versátiles, disciplinados y profundamente respetados por directores y productores. Su apellido terminó convirtiéndose en sinónimo de oficio actoral. Dolores, por su parte, representaba la sofisticación internacional y la elegancia que había conquistado tanto Hollywood como México. Cuando regresó definitivamente al cine nacional, lo hizo elevando el estándar artístico y visual de las producciones. Su presencia no solo aportaba glamour, aportaba legitimidad cultural. En esta imagen, la composición habla por sí sola. No hay competencia de protagonismo. Hay equilibrio. Se miran como colegas que comprenden el peso de su propio legado. El cartel que sostienen, alusivo a la dinastía Soler, funciona casi como una declaración histórica. El cine mexicano no fue obra de individuos aislados, sino de familias, alianzas y generaciones comprometidas con una industria en crecimiento. Lo impactante de la fotografía no está en la pose, sino en lo que simboliza. Aquí confluyen la tradición actoral mexicana y la proyección internacional. Es el retrato de una época donde el talento no necesitaba artificios para imponerse, bastaba con presencia, disciplina y una convicción clara de que el cine podía ser arte y memoria al mismo tiempo. Esta fotografía parece una reunión improvisada, casi doméstica. Sonrisas relajadas, cuerpos inclinados hacia el centro, una atmósfera de confianza. Pero basta identificar a los presentes para entender que no estamos ante una simple convivencia. Aquí coinciden cuatro figuras que marcaron distintos públicos y momentos del espectáculo latinoamericano. Tin Tan, con su estilo irreverente y su dominio del pachuco,
representaba la modernidad urbana, el humor bilingüe y la cultura fronteriza. Clavillazo, en contraste, construyó un personaje ingenuo, con una comicidad más corporal y absurda. Dos formas distintas de hacer reír, compartiendo espacios sin competir. En medio de ellos aparece Libertad Lamarque, la voz melancólica que había conquistado tanto Argentina como México. Su presencia aporta un matiz diferente, drama, musicalidad, elegancia emocional. Y junto a todos, el tío Gamboín, figura entrañable de la televisión infantil, puente entre generaciones más jóvenes y el legado del espectáculo clásico. Lo fascinante de la imagen no es solo la suma de nombres, sino la mezcla de públicos que representan. Cine, radio, televisión, comedia popular, melodrama musical, entretenimiento familiar. Cada uno construyó su propio universo artístico, pero aquí confluyen como colegas, sin jerarquías visibles. La fotografía captura algo difícil de repetir, el momento en que distintas etapas del entretenimiento latino coincidieron en una misma sala. No es una escena preparada para promocionar una película específica, es un retrato de convivencia entre íconos que entendían el oficio desde ángulos distintos. Más que una reunión social, esta imagen funciona como mapa cultural. Resume décadas de risas, canciones y programas que moldearon la memoria colectiva. Y lo hace sin solemnidad, con naturalidad, como si la historia del espectáculo se hubiera sentado simplemente a conversar. A primera vista, esta fotografía transmite sencillez. Dos mujeres sonríen bajo la luz del día, sin escenografía elaborada ni vestuarios espectaculares. Pero basta reconocer los rostros para entender que estamos ante un encuentro simbólico. Aquí coinciden María Elena Velasco, la India María, y María Félix, la Doña. Dos estilos, dos energías, dos maneras radicalmente distintas de habitar la pantalla. María Félix construyó su figura desde la autoridad y el magnetismo. Sus personajes no pedían aprobación, imponían presencia. Representaba a la mujer fuerte, segura, casi inalcanzable. Su voz pausada y su mirada firme la convirtieron en un emblema de sofisticación y carácter indomable. María Elena Velasco, en cambio, eligió un camino completamente diferente. Con la India María abrazó la comedia popular, la sátira social y la crítica disfrazada de inocencia. Su personaje conectaba con los sectores marginados, con el México rural y urbano que rara vez se veía representado con dignidad en pantalla. Lo que parecía humor sencillo escondía observaciones profundas sobre desigualdad y discriminación. Verlas juntas no es solo un encuentro social, es el cruce de dos narrativas culturales. Una simboliza la élite cinematográfica y el glamour internacional, la otra, la voz del pueblo y la risa como herramienta de resistencia. Sin embargo, en esta imagen no hay distancia ni frialdad. Hay respeto. Lo que impacta no es el contraste, sino la armonía. Dos mujeres que dominaron su época desde trincheras distintas, conscientes de su peso en la memoria colectiva. Esta fotografía captura algo poco frecuente, el instante en que el cine mexicano reconoce su diversidad interna y celebra que el poder puede expresarse de muchas formas, incluso opuestas. Hay fotografías que no solo capturan ternura, sino el inicio de una herencia artística. En esta imagen vemos a una joven Silvia Pinal sosteniendo a su hija Silvia Pasquel. No hay escenario, no hay reflectores, no hay guión. Solo una madre y una niña. Y, sin embargo, lo que estamos mirando es el punto de partida de una de las dinastías más influyentes del espectáculo mexicano. Para entonces, Silvia Pinal ya comenzaba a consolidarse como una actriz versátil, capaz de moverse entre la comedia, el melodrama y el cine de autor. Su carrera no tardaría en cruzar fronteras con proyectos internacionales y colaboraciones que marcaron época. Pero aquí no vemos a la estrella, vemos a la mujer en un instante íntimo, lejos del personaje público. La pequeña Silvia Pasquel aún no sabía que crecería rodeada de cámaras, foros y aplausos. No imaginaba que su nombre también formaría parte del cine, la televisión y el teatro mexicano. La fotografía tiene algo casi profético, una continuidad invisible que el tiempo terminaría confirmando. El contraste entre la formalidad del retrato y la naturalidad del gesto maternal crea una sensación de pausa. Es como si el mundo del espectáculo quedara momentáneamente suspendido. La madre sostiene con firmeza, la hija se recuesta con confianza absoluta. Esa cercanía dice más que cualquier discurso. Con los años, la familia Pinal se convertiría en referencia obligada al hablar de linajes artísticos en México. Pero todo comenzó con momentos como este. Esta imagen no muestra glamour ni premiaciones, muestra el origen. Y a veces,
el verdadero peso histórico no está en el escenario, sino en el instante silencioso donde empieza la historia. En esta fotografía no vemos una escena de ficción, sino una conversación entre generaciones. Rita Macedo aparece con esa elegancia sobria que la caracterizaba, mientras Julissa, aún joven, observa con una mezcla de atención y curiosidad. No es un posado espectacular, es un instante que respira intimidad profesional y familiar al mismo tiempo. Rita Macedo fue una actriz de presencia fuerte, dueña de un temperamento que se reflejaba tanto en pantalla como fuera de ella. Participó en películas fundamentales del cine mexicano y supo adaptarse a distintas etapas de la industria. No era una figura frágil ni ornamental, imponía carácter, inteligencia y una intensidad que elevaba cualquier escena en la que participara. Julissa crecería bajo esa influencia. Pero lo interesante es que no intentó copiarla. Forjó su propio camino en el teatro musical, la televisión y la producción, convirtiéndose en una de las figuras más activas y versátiles del espectáculo mexicano en décadas posteriores. Esta imagen captura el momento previo a esa independencia, cuando aún se percibe el aprendizaje silencioso. Hay algo poderoso en ver a madre e hija compartiendo espacios sin artificios. No se trata solo de un apellido reconocido, sino de una transmisión de disciplina, oficio y visión artística. Las dinastías en el entretenimiento no se sostienen únicamente por la fama, requieren trabajo constante y capacidad de adaptación. Lo que esta fotografía documenta es más que un vínculo afectivo. Es el puente entre dos épocas del espectáculo nacional. Rita representa una etapa clásica, intensa y cinematográfica. Julissa anticipa una era más diversa, donde el teatro y la televisión ganarían terreno. Aquí no hay competencia ni comparación. Hay continuidad. Y esa continuidad, pocas veces visible con tanta claridad, es lo que convierte esta imagen en un testimonio histórico silencioso pero contundente. Estamos acostumbrados a ver a Jorge Negrete con traje de charro, mirada firme y voz poderosa dominando un escenario o una pantalla. Pero esta fotografía rompe esa imagen pública y nos muestra otra dimensión del charro cantor, la del padre en un momento íntimo y profundamente personal. El contexto es el bautizo de su hija. No hay mariachi, no hay aplausos, no hay luces teatrales. Hay solemnidad. Negrete aparece impecable, con traje oscuro y gafas que refuerzan su aura de figura imponente. Sin embargo, el gesto de sus manos entrelazadas y la quietud de su postura revelan algo distinto: concentración, responsabilidad, recogimiento. A su lado, la madre sostiene a la niña con delicadeza. El contraste entre la fortaleza pública del ídolo y la fragilidad del bebé crea una imagen poderosa. Aquí no vemos al símbolo nacional, vemos al hombre enfrentando uno de los rituales más significativos de la vida familiar. Este momento adquiere aún más peso histórico si se considera la intensidad con la que Negrete vivió su carrera. Fue líder sindical, cantante consagrado, protagonista de algunas de las películas más representativas del cine mexicano. Su figura trascendía la ficción y se mezclaba con la identidad cultural del país. Por eso, verlo en un evento tan personal humaniza al mito. El bautizo no fue solo una ceremonia religiosa, fue un instante en el que la vida privada del ídolo se cruzó con la mirada pública. Cada aparición suya generaba interés nacional. Incluso en un evento familiar, su presencia tenía dimensión histórica. Esta fotografía no documenta un estreno ni una presentación musical. Documenta algo más profundo, el momento en que el hombre detrás del personaje se permite ser simplemente padre. Y esa vulnerabilidad silenciosa es lo que la convierte en una imagen tan poderosa. Esta imagen tiene algo que desarma cualquier mito: juventud. Aquí no vemos al ídolo consagrado, al hombre que llenaba cines y plazas ni al rostro inseparable del melodrama ranchero. Vemos a un muchacho de 16 años, con mirada inquieta y una sonrisa apenas insinuada, todavía lejos de imaginar que su nombre se volvería sinónimo de identidad nacional. A esa edad, Pedro Infante no era estrella. Era un joven sinaloense con aspiraciones, trabajando para abrirse paso en un entorno donde el talento por sí solo no garantizaba nada. Antes del reconocimiento, hubo intentos fallidos, escenarios modestos y jornadas largas. Esta fotografía captura ese punto intermedio, cuando el sueño aún es posibilidad y no certeza. Lo impactante es la naturalidad. No hay pose heroica ni expresión ensayada. Su rostro conserva la frescura de quien aún no carga el peso de la fama. Es casi imposible no pensar en lo que vendría después, las canciones que marcarían generaciones, las películas que definirían una época y la devoción popular que lo convertiría en mito. Pero aquí todo eso está ausente.
solo hay potencial. Y ese potencial es lo que vuelve poderosa la imagen. Nos permite recordar que las figuras históricas también tuvieron un inicio frágil, un momento en que eran desconocidas. Con el paso de los años, Pedro Infante se transformaría en el arquetipo del hombre cercano, del héroe cotidiano. Sin embargo, esta fotografía nos invita a detenernos antes de la construcción del personaje público. Es el retrato de un joven que todavía no sabe que el destino le tiene reservado un lugar permanente en la memoria colectiva. A veces, el verdadero asombro no está en el clímax de la gloria, sino en el instante previo a que todo comience. Al observar esta fotografía no estamos viendo simplemente a dos actores compartiendo cuadro. Estamos presenciando el encuentro de dos temperamentos fuertes, dos trayectorias que se movían con intensidad en un mismo universo cinematográfico. Miroslava, con su elegancia melancólica y mirada profunda. Anthony Quinn, con esa energía volcánica que parecía desbordarse incluso cuando estaba en silencio. Miroslava Stern, nacida en Europa y convertida en una de las figuras más enigmáticas del cine mexicano, proyectaba algo difícil de describir, una mezcla de fragilidad y determinación. Su belleza no era solo física, tenía una carga emocional que atravesaba la pantalla. Anthony Quinn, por su parte, ya comenzaba a consolidarse como un actor de carácter fuerte, capaz de imponerse en cualquier producción con una presencia casi física. La fotografía sugiere cercanía, pero también tensión creativa. Ambos compartieron escena en una época donde el cine mexicano vivía uno de sus momentos más sólidos, dialogando constantemente con Hollywood. Quinn, de raíces mexicanas, transitaba entre industrias. Miroslava representaba el refinamiento europeo integrado al imaginario nacional. Lo que vuelve impactante esta imagen es lo que sabemos que vendría después. La vida de Miroslava estuvo marcada por una sensibilidad extrema y un destino trágico que la convirtió en figura de culto. Anthony Quinn, en contraste, alcanzaría reconocimiento internacional y una carrera prolongada que lo llevaría a los premios más importantes del cine. Aquí los vemos en un instante suspendido, antes de que el tiempo hiciera su trabajo. No hay dramatismo explícito en la pose, pero la historia posterior impregna la imagen de una intensidad inevitable. Es el retrato de dos artistas en plena juventud creativa, cuando todo parecía posible y el futuro aún no había escrito sus páginas más complejas. Esta fotografía no solo documenta un encuentro profesional, conserva la energía de dos trayectorias que, aunque distintas, quedaron unidas para siempre en la memoria del cine. Hay imágenes que parecen escenas cuidadosamente dirigidas, pero esta no pertenece a ninguna película. Aquí vemos a María Félix caminando por el Panteón Jardín, uno de los cementerios más emblemáticos de México, donde descansan muchas figuras del espectáculo. La composición es casi cinematográfica. Al fondo, la escultura de un Cristo con los brazos abiertos. Al frente, la doña, firme, envuelta en abrigo, avanzando con paso decidido. La fotografía tiene una carga simbólica poderosa. María Félix construyó su imagen pública desde la fortaleza, la independencia y una seguridad que pocas figuras femeninas habían mostrado en su tiempo. Nunca se presentó como frágil. Nunca se colocó en el lugar de víctima. Y sin embargo, aquí aparece en un espacio asociado con la despedida, la memoria y la pérdida. Caminar por el Panteón Jardín no era un acto trivial. Era transitar por el lugar donde descansaban colegas, amigos y amores. La industria del cine mexicano fue intensa, luminosa y también efímera. Muchas de sus grandes figuras partieron temprano. Esta imagen captura el contraste entre la vitalidad de María y el silencio del entorno. Lo que impacta es la postura. No hay dramatismo exagerado. No hay lágrimas. Hay reflexión. Su mirada baja sugiere introspección, pero su cuerpo mantiene la misma dignidad que la caracterizaba en pantalla. Es como si incluso frente a la muerte, María Félix conservara su autoridad. Con el paso de los años, ella misma se convertiría en parte de la historia que ese panteón resguarda. Por eso esta fotografía adquiere una dimensión casi profética. Es la diva enfrentándose al destino común de todos, sin perder compostura. No es una escena de ficción, pero parece escrita por un guionista meticuloso. Es el retrato de una mujer que entendía su lugar en la historia, incluso cuando caminaba entre quienes ya eran parte de ella. Hay encuentros que no necesitan escenografía para volverse eternos. Esta fotografía reúne a José Alfredo Jiménez y Lola Beltrán, dos figuras que no solo interpretaron la música mexicana, la moldearon. Él, compositor de himnos que parecían escritos desde la herida abierta, ella, la voz capaz de convertir cualquier verso en declaración nacional.
José Alfredo no tenía formación académica en música, pero poseía algo más poderoso: intuición emocional. Sus canciones hablaban de orgullo, derrota, amor imposible y valentía disfrazada de tequila. Eran historias simples en apariencia, pero profundamente humanas. Cuando Lola Beltrán las interpretaba, esas letras adquirían una dimensión distinta. Su voz no solo cantaba, afirmaba. En la imagen no vemos un escenario multitudinario ni un micrófono al centro. Lo que observamos es complicidad artística. Ambos entendían que estaban construyendo algo más grande que una carrera individual. Sus colaboraciones ayudaron a consolidar la canción ranchera como un género de alcance internacional, llevando el sentimiento mexicano a auditorios fuera del país. Lola tenía presencia escénica imponente, pero también disciplina. Sabía elegir repertorio y respetar la intención del autor. José Alfredo, por su parte, reconocía en ella una intérprete capaz de elevar su obra sin traicionar su esencia. Esa relación creativa es lo que hace que esta fotografía pese tanto históricamente. No es solo un retrato de músicos, es el momento en que dos trayectorias se alinean para amplificar una identidad cultural. Las canciones que surgieron de esa alianza siguen sonando décadas después, en celebraciones y despedidas, en serenatas y en cantinas. Esta imagen captura el instante previo al aplauso. El punto exacto donde la palabra escrita y la voz poderosa se reconocen, y deciden caminar juntas hacia la inmortalidad musical. La fotografía parece sacada de un momento de tensión dramática. Carmen Montejo, con velo y mirada firme, se apoya en Pedro Armendáriz, cuya postura transmite protección, pero también determinación. No es una imagen ligera ni romántica en exceso. Es una escena cargada de gravedad, típica del melodrama que definió una etapa crucial del cine mexicano. Pedro Armendáriz fue sinónimo de presencia sólida. Su figura encarnaba al hombre fuerte, al revolucionario, al hacendado, al personaje cuya autoridad se imponía sin necesidad de exageración. Tenía una voz profunda y una energía que dominaba el encuadre. Carmen Montejo, en cambio, aportaba elegancia y profundidad emocional. Su actuación no dependía del volumen, sino de la mirada, del gesto preciso, del matiz. Cuando ambos coincidían en pantalla, el resultado no era estridente, era intenso. La química entre ellos se construía desde la contención. No necesitaban grandes discursos para transmitir conflicto o afecto. Bastaba el contacto físico, la manera en que ella se sostiene en él, la forma en que él observa hacia un punto incierto. Esta imagen también refleja el tipo de historias que el público consumía en aquella época, relatos donde el honor, el sacrificio y la lealtad eran pilares narrativos. Las parejas cinematográficas no solo representaban amor, representaban resistencia ante la adversidad. Lo interesante es que fuera de la ficción, ambos eran figuras respetadas por su profesionalismo. Armendáriz proyectaba disciplina y compromiso absoluto con su trabajo. Montejo, versátil y constante, logró mantenerse vigente durante décadas. La fotografía captura el instante previo a una decisión dramática. Es el punto exacto donde el espectador contiene la respiración. Y ahí radica su fuerza, no muestra la acción, muestra la expectativa. Un silencio cargado de historia que aún hoy transmite la intensidad de aquella época dorada del cine. Hay fotografías que valen por lo que muestran, y otras que valen por lo que concentran. Esta pertenece a la segunda categoría. En un mismo escenario coinciden Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Andrés Soler, Dolores del Río y Sara García. 5 nombres que, por separado, bastarían para contar la historia completa del cine de oro mexicano. Juntos, forman algo casi imposible de repetir. La escena no parece forzada. Hay movimiento, aplausos, sonrisas, una atmósfera de celebración. Pero detrás de esa aparente espontaneidad se encuentra una acumulación de trayectorias monumentales. Antonio Aguilar representaba la fuerza del cine ranchero y el espectáculo ecuestre. Flor Silvestre, la voz femenina que llenaba teatros y conquistaba pantallas. Andrés Soler aportaba el oficio actoral sólido, el carácter que sostenía historias. Dolores del Río era la elegancia internacional hecha presencia. Y Sara García, la abuela del cine mexicano, encarnaba la tradición y la raíz emocional. Lo impactante no es solo verlos juntos, sino entender que cada uno provenía de registros distintos. Algunos brillaron en la comedia, otros en el melodrama, otros en la música. Sin embargo, en esta imagen no hay jerarquías visibles. Comparten espacio con naturalidad, como si el escenario fuera territorio común. Esta fotografía funciona como cápsula del tiempo.
Resume una era en la que el cine mexicano no solo producía estrellas, sino referentes culturales que trascendían generaciones. Muchos de ellos llenaron plazas, encabezaron carteles y definieron géneros completos. Aquí no estamos viendo una simple ceremonia. Estamos viendo una convergencia histórica. El tipo de reunión que solo ocurre cuando una industria está en su punto más alto y sus protagonistas son conscientes de estar construyendo algo más grande que una película o una canción. Es un retrato coral que respira legado. Y eso lo convierte en una imagen prácticamente irrepetible. Y como estas, existen muchas más fotografías que guardan secretos, gestos incómodos y momentos que el cine de oro prefirió mantener lejos del público durante décadas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, porque seguiremos descubriendo esas imágenes que congelaron la historia, y que todavía hoy tienen mucho que revelar.